Hola, soy el narrador naranja y bienvenido a otra historia de Reddit. Reddit pregunta. Traicioné a mi marido con el vecino dotado y ahora no sé qué hacer. Miré por la ventana de la sala, observando el movimiento del día afuera. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un patrón suave en el suelo de nuestro pequeño jardín. Era un día bonito, pero, para mí, todo parecía envuelto en una niebla de melancolía. La vida que había imaginado para mí y Jorge se deshizo en fragmentos. Recordé cómo todo comenzó, las promesas susurradas en la oscuridad, los planes hechos para el futuro. Hubo un tiempo en que creía que nuestro amor era inquebrantable, que las dificultades eran meros obstáculos a superar. Ahora, sin embargo, sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable. Los primeros años de nuestro matrimonio estuvieron llenos de pasión e intensidad. Jorge y yo éramos una pareja vibrante, siempre riendo y explorando el mundo juntos. Las noches eran largas, llenas de conversaciones profundas y caricias que parecían eternas. Pero, con el tiempo, la llama que un día nos unió comenzó a apagarse. Los intentos de reavivar la pasión se convirtieron en una carga. Recordaba cómo me esforzaba por sorprenderlo, organizando cenas románticas o intentando ser más atrevida en la cama. Pero cada vez que sugería algo, Jorge me miraba con una indiferencia que cortaba como un cuchillo. Era como si estuviera tratando de encender una hoguera con trozos de papel mojado. El rechazo se convirtió en una constante en mi vida. Solía preguntarme si era yo quien estaba equivocada, si había algo mal en mí. Las preguntas se acumulaban en mi mente, pero las respuestas nunca llegaban. ¿Qué había pasado con nosotros? ¿Dónde estaban las sonrisas y la intimidad? Me sentía sola, incluso cuando estaba al lado de Jorge. Él parecía vivir en un mundo aparte, distante de mí, y cada día que pasaba me preguntaba si aún éramos una pareja o solo dos extraños compartiendo un espacio. Ese día en particular, la soledad era aún más opresiva. Jorge estaba en su oficina, concentrado en una reunión virtual, y yo me vi vagando por la casa, tratando de encontrar algo que me hiciera sentir viva nuevamente. Miré hacia nuestro dormitorio, donde los recuerdos de momentos felices aún estaban presentes, pero ahora eran solo ecos lejanos. La cama, que un día fue nuestro refugio, ahora parecía un campo de batalla. Me preguntaba si aún había esperanza para nosotros, pero la respuesta me parecía cada vez más evasiva. Fue entonces cuando Jorge, al final de la reunión, me dijo que necesitaría viajar por trabajo. La noticia me golpeó como un rayo. Un cúmulo de alivio y tristeza se instaló en mi pecho. Alivio, porque el viaje significaba un tiempo lejos del silencio incómodo que se había convertido en nuestra cotidianidad. Pero tristeza, porque la idea de estar separados solo resaltaba el abismo que se había formado entre nosotros. Debería sentirme libre, pero lo que realmente sentía era un vacío que no podía ignorar. Mientras él hacía las maletas, me encontré pensando en qué hacer durante su ausencia. ¿Sería una oportunidad para reflexionar sobre nuestro matrimonio? ¿O sería solo otro periodo de soledad? Las horas pasaron lentamente, y cada minuto parecía un recordatorio de que la vida que conocía estaba cambiando, pero no de la manera que deseaba. No sabía qué me deparaba el futuro, pero la sensación de que algo tenía que ser diferente se hacía cada vez más fuerte. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Qué esperaba encontrar cuando finalmente se asentara el polvo? Esa noche, mientras Jorge ya dormía, me senté en la terraza, mirando las estrellas que brillaban en el cielo. El silencio de la noche me envolvía, y, por un momento, logré sentir una punzada de esperanza. Tal vez la distancia me ayudaría a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Necesitaba claridad, y quién sabe, un poco de coraje para enfrentar la verdad que había estado evitando. La vida me estaba llamando, y no podía ignorarla para siempre. Mientras el sol comenzaba a ponerse, lanzando un brillo dorado sobre las flores de mi jardín, decidí que era hora de alejarme de las sombras que rodeaban mi vida. La idea de cuidar el jardín me pareció un escape. Con las manos sucias de tierra y la mente ocupada, podría, tal vez, encontrar un poco de paz. Sin embargo, en el momento en que me agaché para podar algunas flores, un estallido resonó en el aire. Un tubo que estaba escondido bajo las raíces de las plantas se rompió, arrojando agua como una fuente inesperada. El pánico se apoderó de mí. Miré a mi alrededor, el agua se esparcía rápidamente por el suelo, y yo, completamente perdida, no sabía por dónde empezar. No tenía la menor idea de cómo manejar una fuga.
El corazón acelerado y la respiración descompasada me hacían sentir aún más vulnerable. Las memorias de Jorge, de sus indiferencias y desintereses, invadieron mi mente. Estaba sola, sin nadie que me ayudara. La soledad me envolvía como un manto pesado. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose. Levanté la vista y, para mi sorpresa, Fabio apareció. Estaba con su camisa de trabajo, el cabello desordenado y una expresión de preocupación. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó, analizando la escena con una mirada atenta. Agradecí mentalmente su presencia, un rayo de esperanza en medio de mi desesperación. Un tubo se rompió, respondí, tratando de mantener la calma. Fabio se acercó rápidamente, cerrando el grifo de agua con habilidad. El sonido del chorro de agua disminuyendo trajo un alivio instantáneo. Me miró, y en ese momento, sentí una conexión inesperada. «Déjame arreglar esto por ti», dijo, con una sonrisa que iluminó su rostro. Mientras Fabio trabajaba, empecé a sentirme más relajada. La tensión que se había acumulado en mí se disipaba con cada movimiento que él hacía. Hablamos sobre cosas triviales, como el clima y las flores que estaba plantando. Pero, detrás de cada palabra, había una intensidad que no podía ignorar. Él me preguntaba sobre mi vida, y yo, aunque reacia, me permitía abrirme un poco más. Hablar con él era fácil, como respirar. ¿Te gusta la jardinería?, preguntó, mientras ajustaba una parte del tubo con una llave inglesa. Es una forma de terapia para mí, respondí, sintiendo una ola de sinceridad. Necesito algo así, algo que me haga sentir viva. Al decir esto, me di cuenta de que estaba expresando un deseo oculto, un anhelo por algo que ya no sentía desde hacía mucho tiempo. Fabio se detuvo por un instante y me miró con esos ojos profundos que parecían entender todo lo que estaba sintiendo. Siempre debemos buscar lo que nos hace felices, dijo, y sus palabras resonaron dentro de mí. El espacio entre nosotros parecía vibrar con una nueva energía, una tensión que no sabía cómo manejar. Estaba tan inmersa en la conversación que casi me olvidé del motivo de nuestra interacción. El olor de la tierra, la suave brisa y su presencia me hacían sentir viva de una manera que no había experimentado en meses. Mientras él terminaba la reparación, la adrenalina de la situación me hizo darme cuenta de que, en medio del caos, algo bueno podría surgir. Agradecí a Fabio por su ayuda, y él me sonrió, una sonrisa que parecía prometer mucho más que solo amistad. En ese momento, sabía que estaba en un punto de inflexión. La indiferencia de Jorge pesaba sobre mí, pero el calor de la atención de Fabio me despertaba de un sueño profundo. Comenzaba a sentir lo que era ser deseada nuevamente. Esta conexión, esta nueva amistad, estaba despertando en mis sentimientos que creía perdidos. Cuando Fabio se despidió, un torbellino de gratitud y confusión me invadió. Sabía que a partir de ese día, nada sería igual. La idea de hacer un pastel para Fabio me dejaba inquieta. Mientras mezclaba la harina, el azúcar y los huevos, mi mente bullía con la posibilidad de cruzar una línea que, hasta entonces, no me había atrevido a imaginar. La cocina estaba impregnada de un aroma dulce que contrastaba con la tormenta de sentimientos que habitaba en mí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era solo un agradecimiento o había algo más profundo en este gesto? Cada batida en la masa parecía resonar con la duda que me consumía. Recordé la mirada de Fabio mientras arreglaba la tubería. La forma en que sus ojos brillaban al conversar, como si realmente estuviera interesado en mí. Una sensación de calor me invadió y, por un momento, olvidé a Jorge, el vacío que se había instalado en nuestro matrimonio. Mientras ponía la masa en el horno, sabía que al llevar ese pastel a Fabio, me estaba exponiendo a un riesgo que no estaba segura de querer correr. Pero, antes de que pudiera pensar más, sonó el timbre y mi corazón se disparó. Era hora de ir. El camino hasta la casa de Fabio parecía más largo de lo habitual. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, un espectáculo que solía admirar con Jorge. Pero ahora, ese mismo cielo parecía un reflejo de la confusión que habitaba en mi pecho. Al llegar, respiré hondo y toqué el timbre. Fabio abrió la puerta y, al verlo sonreír, mi nerviosismo se disipó un poco. Me invitó a entrar y seguí, sintiendo una mezcla de expectativa y aprehensión. Su casa era sencilla, pero acogedora. El olor a café fresco flotaba en el aire, y pronto me di cuenta de que estaba preparando algo. «Hola, Rosé, qué buena sorpresa, ¿qué trajiste?». Me miró el pastel que sostenía como si fuera un tesoro.
La forma en que se acercó a mí, con una sonrisa genuina, hizo que mi corazón volviera a acelerarse. Me sentía viva, vibrante, algo que no había experimentado en tanto tiempo. Mientras conversábamos, Fabio parecía interesarse por todo lo que decía. Me hacía preguntas, escuchaba atentamente y reía de mis bromas. La charla fluía con naturalidad, como si fuéramos amigos de toda la vida. Con cada risa, cada mirada que intercambiábamos, la tensión entre nosotros aumentaba. No quería pensar en Jorge, pero su presencia se volvía un fantasma cada vez más distante, casi irrelevante en ese momento. Fabio se levantó para buscar un plato y, al inclinarse, nuestras miradas se cruzaron. Algo cambió en el aire, estaba claro que ambos sentíamos la química pulsando entre nosotros. El ambiente se cargó de un deseo latente. Él estaba más cerca, y podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El impulso de acercarme a él era irresistible. «Rose, te ves tan diferente». «Más ligera», dijo, con un tono de curiosidad que me hizo derretir. No sabía cómo responder. La verdad era que me sentía diferente, como si finalmente estuviera despertando de una larga pesadilla. Fue entonces que, sin pensarlo, me incliné y lo besé. El beso fue suave y titubeante al principio, pero pronto se transformó en un clímax de sentimientos reprimidos. Sus labios eran cálidos y acogedores, y me dejé llevar, olvidando por completo la culpa que me consumía. El mundo a nuestro alrededor desapareció. Las paredes de la casa de Fabio se convirtieron en nuestro refugio, un espacio donde podíamos ser quienes realmente éramos, lejos de las expectativas y frustraciones que nos rodeaban. El beso se profundizó, y la pasión que había estado sofocada por tanto tiempo se manifestó de forma avasalladora. Cada toque, cada suspiro, era una liberación de todo lo que había guardado dentro de mí. En ese momento, no quería pensar en nada más. Solo quería sentir. La culpa se disipó, y todo lo que quedó fue el intenso deseo que ardía entre nosotros. Así, la noche se transformó en un torbellino de sensaciones y descubrimientos, mientras me entregaba a una nueva realidad, una que nunca supe que podía existir. Desperté esa mañana con una sensación de peso en el pecho, como si la noche anterior hubiera sido un sueño distante, pero palpable. La luz se filtraba por las cortinas, proyectando sombras delicadas sobre el suelo. El olor del café que Jorge solía preparar invadía la casa, recordándome la rutina que, aunque desgastante, aún era familiar. Pero lo que realmente ocupaba mi mente era el toque de Fabio, la forma en que sus labios se encontraron con los míos, como si hubiéramos sido moldeados el uno para el otro en un momento de pura entrega. Miré mi reflejo en el espejo y busqué cualquier vestigio de quien solía ser. La mujer confiada que soñaba con conectarse, con amar, estaba escondida bajo una capa de culpa y confusión. ¿Cómo pude haber traicionado a Jorge? La pregunta resonaba en mi mente repetidamente, como un mantra que no me dejaba en paz. Nuestros años juntos no podían ser simplemente borrados por una noche de pasión. Pero, por otro lado, la conexión que sentía por Fabio era innegable. Él había traído de vuelta algo que no sabía que había perdido, la alegría, la emoción, la sensación de estar viva. Decidí que necesitaba alejarme de él, tomar un tiempo para que esta atracción pudiera enfriarse. Una parte de mí quería gritar y correr hacia Fabio, pero la razón me decía que eso no era correcto. Lo que tenía con Jorge, aunque desgastado, seguía siendo un compromiso. Sin embargo, la vida tiene una manera extraña de colocarnos en situaciones que desafían nuestras mejores intenciones. Esa tarde, mientras cuidaba el jardín, Fabio apareció de nuevo. Tenía una sonrisa fácil, como si supiera que estaba tratando de escapar de él. «Hola, Rose. Pensé que podría ayudar con la poda de las rosas. Necesitan un cuidado especial antes de la primavera», dijo, con un tono casual que parecía esconder una invitación implícita. Dudé, pero la curiosidad y la atracción fueron más fuertes que mi resistencia. A medida que trabajábamos lado a lado, la tensión entre nosotros aumentaba. El roce de sus manos al pasar la tijera por las hojas era eléctrico, y no pude evitar imaginar cómo sería si me acercara más a él, como había hecho la noche anterior. Hablamos de trivialidades, pero la conversación pronto se volvió más personal, más intensa. Me preguntaba si Fabio sentía la misma confusión que yo. Me miró a los ojos, y por un momento, el mundo a nuestro alrededor desapareció. «Rose, sé que esto es complicado», comenzó él, su voz suave pero firme. «Pero no puedo ignorar lo que siento por ti. Ni siquiera sé si debería,
Pero la verdad es que me siento más vivo cuando estoy contigo. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Quería gritar, decir que estábamos jugando con fuego, pero al mismo tiempo, el deseo por él era abrumador. Cada día que pasaba, la idea de alejarme de él se volvía más imposible. Fabio era como un imán, atrayéndome hacia su órbita, y yo me estaba entregando de manera casi ingenua. Las reuniones secretas se volvieron frecuentes, y a cada encuentro, las barreras que había intentado construir se desmoronaban. Él me hacía reír, me hacía sentir deseada. Era una escapatoria, una huida del vacío que Jorge había dejado. Pero a medida que se acercaba la fecha de regreso de Jorge, la presión se intensificaba. Las conversaciones con Fabio se volvieron más cargadas. ¿Y si él vuelve y descubre? ¿Qué vamos a hacer?, preguntaba, intentando aferrarme a la razón. Fabio me miró, su mirada profunda y preocupada. No lo sé, Rose. Pero no puedo negar que quiero estar contigo. Necesitamos decidir lo que realmente queremos. Me sentía como si estuviera en una encrucijada. Las emociones conflictivas me consumían. La culpa por Jorge y la pasión por Fabio estaban en constante batalla dentro de mí. Cada mirada, cada toque, cada momento pasado con Fabio solo intensificaba la confusión. ¿Cómo podría hacer una elección entre la seguridad de lo que conocía y la libertad de lo que podría ser? Con el corazón apretado y la mente en tumulto, me di cuenta de que no podría sostener esta vida doble por mucho más tiempo. Las preguntas se acumulaban, y sabía que pronto tendría que enfrentar la verdad. La duda me consumía, y el deseo por Fabio se convertía en un peso más en mis espaldas. ¿Qué era lo que realmente quería? Y lo más importante, ¿qué estaba dispuesta a sacrificar para obtenerlo? En la víspera del regreso de Jorge, el clima estaba pesado y cargado de incertidumbres. Fabio y yo nos encontramos en mi jardín, ese mismo espacio que nos había unido por primera vez. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo, como si reflejara la tumultuosa tormenta emocional que me dominaba. El olor de la hierba recién cortada se mezclaba con el aroma dulce de las flores, pero apenas podía disfrutar de la belleza a mi alrededor. Fabio estaba nervioso. Podía verlo en sus ojos, que, por un momento, parecieron perder el brillo que tanto amaba. Sostenía las manos con fuerza, como si intentara mantenerse anclado en la realidad que estaba a punto de desmoronarse. Rose, necesitamos hablar sobre lo que viene a continuación, dijo, con la voz un poco temblorosa. Sabía que tenía razón, pero la idea de discutir el futuro me paralizaba. ¿Qué quería? ¿Qué deseaba realmente? El amor que sentía por Fabio era intenso y abrumador, pero la culpa por haber traicionado a Jorge me consumía. Fabio, yo, no sé cómo lidiar con esto. Jorge vuelve mañana y todo va a cambiar. Nunca quise que esto sucediera, confesé, mirando al suelo, tratando de evitar su penetrante mirada. Él se acercó, sostuvo mi mentón con la mano y me obligó a mirar en sus ojos. Rose, no necesitas sentir culpa. Lo que tú y yo tenemos es real. La forma en que nos conectamos, como nos entendemos, es algo que no debes ignorar. Pero entiendo si necesitas tiempo. Lo que no puedo hacer es quedarme aquí, esperando algo que tal vez nunca suceda. Su mirada estaba llena de un mixto de pasión y tristeza. Al escuchar sus palabras, mi corazón se apretó. Lo que decía era cierto. Estaba atrapada entre lo que sentía y lo que creía que debía sentir. La idea de terminar todo con Fabio, de renunciar a una conexión tan profunda, era aterradora. No quiero perderte, Fabio. Pero sé qué es lo que debo hacer. Necesito intentar salvar mi matrimonio, aunque dude si eso aún vale la pena. Mi voz temblaba, y una lágrima rodó por mi rostro. Él me abrazó con fuerza, y yo me entregué a ese momento, al calor de su cuerpo, al perfume que me hacía sentir viva. Si esa es tu decisión, entonces la respeto. Pero recuerda que siempre tendrás un lugar especial en mi corazón. Nunca olvidaré lo que vivimos. Sus palabras eran como cuchillos, cortando profundamente. Sabía que estaba a punto de perder mucho más que un amante, estaba a punto de renunciar a una parte de mí. La despedida estuvo marcada por un beso lleno de promesas incumplidas y deseos inconfesables. Nuestros labios se encontraron con urgencia, como si ese fuera el último momento que tendríamos juntos. El toque era dulce y amargo al mismo tiempo, y deseaba que ese instante durara para siempre, pero la realidad pronto se impuso.
Con una última mirada, Fabio se alejó, y yo quedé allí, paralizada, escuchando el eco de sus pasos alejándose, como si ese sonido fuera el presagio de un futuro incierto. Esa noche, la casa parecía un laberinto de recuerdos. Cada rincón me recordaba lo que había perdido y lo que estaba a punto de enfrentar. Jorge volvería y, con él, el peso de la rutina de la que había intentado escapar. Traté de distraerme, pero el pensamiento en Fabio no me dejaba en paz. La conexión que creamos en tan poco tiempo parecía más intensa que todo lo que viví con Jorge en los últimos años. Estaba en conflicto, la mente llena de preguntas y el corazón dividido. Cuando finalmente me acosté, los ojos pesados de cansancio, no pude dormir. La culpa y el deseo se entrelazaban en mi pecho, como un nudo que no podía deshacer. El peso de la elección que había hecho se volvía cada vez más insoportable. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Amor? ¿Libertad? ¿O simplemente la seguridad de un hogar? Las horas pasaron lentamente, y antes de darme cuenta, el sol ya estaba saliendo, trayendo consigo el día que cambiaría todo. Jorge volvería y estaba a punto de enfrentar la realidad de la vida que había elegido. Y así, mientras la luz del día invadía mi habitación, supe que no había marcha atrás. La rutina con Jorge se convirtió en un laberinto angustiante. La casa, que un día fue llena de risas y caricias, ahora era un escenario de indiferencia. Intentaba convencerme de que todo volvería a la normalidad, pero la verdad era que mi mente estaba constantemente poblada por recuerdos de Fabio. Cada rincón de la casa me recordaba las tardes pasadas en su compañía, las conversaciones que fluían como un vino dulce y las noches en las que me entregué a un deseo que hacía mucho no sentía. Era como si una sombra se cerniera sobre nosotros, y cada intento de retomar la vida anterior era como un fardo que llevaba. La mirada de Jorge, que un día estaba llena de amor, ahora parecía atravesarme sin verme. Estaba allí físicamente, pero emocionalmente, éramos extraños. La tensión crecía cada día. Me preguntaba si él sentía lo mismo, si la distancia que se había establecido entre nosotros lo incomodaba, así como me consumía. Un día, al servir la cena, el silencio se volvió insoportable. Jorge finalmente rompió la barrera y preguntó qué había de malo. La pregunta, simple y directa, hizo que mi corazón se disparara. Sabía que no podía contar la verdad, pero tampoco quería mentir. El dilema me consumía. Esa noche, el ambiente en casa estaba cargado. Jorge, con su voz tensa, comenzó a cuestionar mis cambios de comportamiento. Había notado algo, y eso me dejó en alerta. La forma en que me miraba, como si intentara descifrar un enigma, me trajo a la mente la posibilidad de que supiera de Fabio. El miedo se apoderó de mí. No quería que él supiera, pero la verdad estaba a punto de emerger. Jorge insistió en que hablara, que abriera mi corazón. Y, en esa atmósfera pesada, me di cuenta de que no podría sostener la mentira por mucho más tiempo. Las palabras salían de su boca, y sentía como la presión a mi alrededor aumentaba. Mencionó un instinto, una intuición, algo que lo hacía sospechar que había algo mal. Mi corazón se disparó. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría defenderme? El nudo en mi garganta se volvió insoportable. Cada palabra que salía de la boca de él parecía un golpe, una confirmación de que mi vida estaba a punto de desmoronarse. En un momento de desesperación, me vi frente a un abismo, y la única salida parecía ser la verdad, aunque eso significara caer en picada. Entonces, en un acceso de impulsividad, Jorge reveló que había mirado mi celular. Las palabras salieron tan rápido que apenas pude procesarlas. Había encontrado mensajes, intercambios que dejaban claro lo que estaba haciendo. El mundo a mi alrededor comenzó a girar. Sentía como si estuviera hundiéndome en un mar de culpa y vergüenza. Jorge no era solo un hombre herido, era un esposo que había sido traicionado de una manera que nunca imaginé que pudiera suceder. La rabia y la tristeza en sus ojos eran palpables. La discusión se intensificó. Me acusaba, pero no solo por la traición. Secretos que no eran solo míos comenzaron a revelarse. Jorge, en su desesperación, dejó escapar que había cosas en su pasado que nunca me había compartido. Esa revelación impactante me dejó sin palabras. ¿Qué más escondía? ¿Cómo se había convertido nuestra vida en un campo de batallas donde los secretos y las mentiras eran las armas? Me sentía como si estuviera en un juego cuyas reglas cambiaron de la noche a la mañana.
En el clímax de la discusión, me di cuenta de que no solo traicioné a Jorge, sino también a mí misma. En la búsqueda del deseo, había perdido la conexión genuina que siempre soñé. Lo que debería haber sido un amor maduro y sincero se había transformado en un campo de ruinas. Al final de aquella noche, comprendí que no solo destruí mi matrimonio, sino también la oportunidad de construir algo verdadero con Fabio. Ahora, sola en casa, el silencio resonaba como un grito ensordecedor. Lo que quería era amor, conexión, pero en cambio, había elegido el camino de la traición que me dejó con las manos vacías. El dolor de la pérdida era interminable, y la soledad, una carga que no sabía si podría soportar. ¿Qué me quedaba, al fin y al cabo, además del recuerdo de la felicidad que una vez tuve? Y así, llegamos al final de otro relato. ¿Qué te pareció? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Hasta la próxima.